¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Como ya viste en el título del video, lo que vamos a hacer hoy es que les vamos a hacer un pequeño recorrido por la nueva oficina, el nuevo espacio en el que trabajamos Andrea y yo. Lo hemos construido aproximadamente en 2 semanas, así que si estás en proceso de crear tu propio espacio de trabajo, este video quizás puede ser muy importante para ti. ¿Qué más les vamos a enseñar, Andrea? También les vamos a mostrar cómo es que hacemos todo el setup para grabar los videos de YouTube cuando Miguel está solo, cuando grabamos los dos, así que quédense hasta el final del video para ver todo. Entonces, ¿qué te parece si les mostramos cada espacio que hemos construido? Porque lo que quisimos hacer es más que nada que este espacio sea muy cómodo y que nos haga sentir como en casa, o sea, pero que no nos distraiga, ¿no? Porque lo que antes hacía era tener mi escritorio al costado de la cama, entonces siento que esto a veces me afectaba, me quitaba mucho tiempo porque me cansaba un poco, me iba a la cama y me quedaba mucho tiempo ahí. Entonces hemos hecho esto por todos esos problemas, ¿no? Entonces, ¿te parece si tú explicas qué es lo que tenemos en cada espacio? Ya, listo, bueno. Empezamos porque como decía, este es un mini office tour, pero también como una sala de estar. Entonces, lo que hemos hecho primero es acondicionar un espacio para nuestro bebé. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar muy alejados de él y no podemos continuar con el trabajo. Así que hemos acondicionado un piso para bebés. Tiene su piscinita, tiene sus juguetes en diferentes cajas, tiene su balancín, etcétera, etcétera. Su propio LED también, ¿no? Ah, sí. Para las noches, acá, lo tenemos que encenderlo de este lado y lo que vamos a hacer es que nos va a poder iluminar si lo está en la noche. Y nosotros nos quedamos trabajando hasta tarde. Exacto, y justamente esto está en este espacio porque al costado hemos acondicionado también la mesa de oficina, donde podemos tener reuniones o cuando vengan más personas para ver algún proyecto. Por un momento tenemos un poquito alborotado porque estamos envolviendo los regalos de Esteban y de Moscú, que está aquí. Ahí está. Moscú, también estamos envolviendo tus regalos. Ya, bueno, entonces por eso está un poquito así desordenado, pero básicamente esto es para tener reuniones y ver proyectos con más personas. También decidimos que esté frente a una fuente de luz natural porque de todas maneras, así el paisaje no sea el mejor, no estemos en, no sé, Cusco. Igual siempre ayuda a tener luz natural y estar a la vista de la naturaleza porque te ayuda a despejarte, exacto, a estar con mejores vibras para poder continuar trabajando. Luego continuamos con este espacio. Acá hemos ordenado así los sillones porque igual, si es que viene gente para hacer fotos o etcétera, creo que también es un buen lugar para poder estar más tranquilos, tomar unas bebidas o... Siempre es bueno tener un momento de relajo dentro de la oficina. Como decía Miguel, no es estar como que entre la oficina y la cama, por decirlo de alguna manera, pero siempre es bueno tener un momento para despejarse. Bueno, acá tenemos actualmente el árbol, está al costado del refri, que como digo es para tener cosas a la mano cuando venga visita o cuando venga gente de producción o el catering o para nosotros mismos. Tenemos la hervidora de agua, tenemos una máquina de hacer canchita, la de popcorn, tenemos una taza por si acaso alguien la necesita y esto es lo que más me gusta, que es nuestro dispensador de dulces, ¿no? De caramelos, toffees, etc. Ahora ya se ha estado quedando un poquito corto porque hemos estado comiendo mucho, pero ya pronto lo vamos a rellenar. Sí, bueno, acá como pueden reconocer, esta es la antigua mesa escritorio de Miguel. Ahora es mía. ¿Por qué? Porque yo también, al tener al bebé tan pequeño, lo que hacía era trabajar en la laptop, pero desde la cama y con el bebé. Y bueno, ahora que el bebé ya creció y puede gatear y ya tiene su propio espacio, yo ya puedo también enfocarme un poco más en las cosas que tengo que hacer. Así que como tampoco estoy tanto tiempo, hemos decidido mantener este escritorio con la misma silla de Miguel y acondicionar algunas cosas. Bueno, acá tengo mi colección de princesas. Tengo una ecografía del bebé, cosas de oficina. Eso tengo que actualizarlo todavía porque recién nos hemos acomodado. Y más decoración por ahí. Luego acá también tenemos la cama de Moscú porque no lo queríamos dejar de lado. Entonces él se viene a recostar acá a veces cuando estamos acá en la oficina. Acá tenemos un estante, creo que es mi estante favorito. ¿Por qué? Porque son con diferentes cosas que usamos de utilería. Podemos acá tener todo lo que son de cafés, diferentes cosas que hacemos para unas marcas de cafés. utilería como vasijas, esa pizarrita que usualmente la ponemos para poner ofertas cuando tengamos que hacer fotos. Por ejemplo, ese tazón lo vieron en las fotos de Stephanie.
y cosas así, el router, y en ese cajón de abajo igual hay un montón de mantelitos. Sobre todo props para hacer fotografía. Sí, en general props para hacer bodegones o fotografía de producto. Bueno, acá usualmente está la luz con la que Miguel graba. Para este lado, para este lado está el estante. ¿Y por qué nos estamos pasando esa parte? Porque queremos dejar lo principal para el final. Aparte que luego vamos a mostrarle cómo es que hacemos el setup para YouTube. Y cómo es que se ve todo de noche, ¿no? Exacto, y cómo cambia todo cuando estamos de noche. Así que continuando con el estante blanco, es el que teníamos actualmente allá. No sé si lo recordarán en los videos de YouTube, pero estaba bien desordenado. ¿Por qué? Porque solamente solíamos acomodar las cosas en las maletas y todo como nos la llevábamos a las grabaciones, a las producciones en exteriores. Entonces llegábamos, las poníamos y ahí moría todo. Entonces todo se acumulaba. Entonces acá estamos tratando de llevar y mantener un orden. Acá estamos poniendo las cosas de utilería, más que todo de decoración. Acá hemos acomodado los ganchos para los portafondos. Es cierto, el portafondo en sí, donde poníamos el fondo blanco para hacer las fotos, también está acá. ¿Por qué? Porque acá hemos acondicionado este recipiente para poner todo lo que se pueda desarmar de forma vertical, ya sean trípodes, parantes, cartulinas incluso. Y acá también tenemos los fondos para fotoproducto de diferentes texturas. Ajá. Acá también está el difusor. En esta parte hay más cámaras que son de decoración, algunas cajas que se ven bonitas. El difusor para flash. Ajá, el software para flash. Acá tenemos unos reflectores que los usamos para un videoclip que quedó bien chévere. Así que pueden ir a verlo si gustan después de este video. Y también estamos pensando en hacer otro video usando esos reflectores. ¿Por qué? Porque son más económicos. Creo que los pueden conseguir en cualquier lado. Y les puedes sacar de apuros para hacer algunas fotografías más interesantes y fuera de lo común. Así que vamos a hacer ese video. Si lo quieren ver, comenten en los comentarios. Acá hay cajas. ¿Qué hay en estas cajas? En estos de acá hay diferentes cosas. Por ejemplo, aquí hemos guardado algunos focos que hemos utilizado también en el videoclip que Andrea les menciona. Quizás les vamos a poner unas tomas de apoyo para que se guíen mejor visualmente. Son unas tiras, o sea, es un cableado con focos LEDs muy bonitos que se ven de noche. Luego tenemos aquí algunos props también, me parece que son, o no recuerdo. Bueno, no, esos de acá son los cables que les menciono de los focos. Aquí van todos los cables, aquí van todos los focos. Y aquí sí tengo las cosas que suelo usar más seguido, ¿no? En mi día a día. Por ejemplo, tengo cargadores, o tengo el trípode de acá que utilizo. Es más como que todo un poco. Ajá, exacto. Son cosas que no tienen un lugar fijo, pero que he podido acomodar en esta pequeña canasta. Luego en la parte de abajo tenemos extensiones para conectores de electricidad. Tenemos algunas cajas selladas porque son cosas que no solemos utilizar muy seguido, como vestimentas para videoclips, etc. Y tengo una caja de herramientas que me puede servir mucho para... Bueno, que he estado utilizando muy seguido, ¿no? Para hacer reparaciones aquí. En realidad, para poder hacer todo esto se han necesitado diferentes herramientas que Miguel ha estado usando y sacándole provecho a su caja de herramientas. Y por último tenemos ahí abajo algunos de las bases que usamos para los fotoproductos, como las de vidrio, de madera y esto que es como de un árbol, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para casi terminar esta sección, esta es la parte del escritorio de Miguel. Bueno, ahorita está un poquito así desordenado. Y bueno, básicamente este es el nuevo espacio de trabajo de Miguel y él ya más adelante va a explicarles a todos ustedes cómo es que ha ordenado cada cosa para que pueda usarlo y que siempre esté a la mano. Y bueno chicos, este es todo el setup que utilizo para YouTube, pero quizás no me estás viendo desde el lado correcto, así que te parece si grabamos desde la cámara principal, que es esta de aquí. Esta es la cámara que suelo utilizar para grabar mis videos, ya sean reviews, tutoriales o donde suelo grabar aquí en estudio junto a Andrea. Pero quizás ahora mismo lo estás viendo todo desordenado desde esta cámara, pero no desde esta que es la cámara final. Entonces, ¿qué te parece si te explico cuál es el equipo que utilizo en estos videos para YouTube? Para empezar vamos a hablar sobre el audio. Como puedes ver, tengo un micrófono montado aquí y tengo otro micrófono aquí casi en el pecho, lo estoy sujetando ahora mismo. Este aquí es el Rode Wireless Go, es un micrófono inalámbrico que suelo utilizar generalmente cuando estoy vlogueando o hablando solo. Este micrófono lo utilizo cuando grabo junto a Andrea aquí en el estudio, ya que este de aquí es direccionado para una única persona y este de aquí nos permite hablar a los dos sin tener diferentes niveles de audio en nuestras voces. Este audio de aquí, este micrófono, perdón, es el Rode NTG 4 Plus y lo conecto directamente a esta grabadora de audio que es un Zoom H4N Pro
y lo sostengo mediante un tripié que es del estilo de GorillaPod. ¿Por qué no lo conecto a mi cámara? Es porque no tengo una entrada que vaya directamente o que encaje perfectamente en mi cámara, es por eso que la grabo de forma externa. Entonces grabo audio y video de forma separada. Ahora hablemos de algo que quizás ya conocen más aquí en el canal, que es sobre la cámara y el objetivo que utilizo para grabar. Estoy utilizando ahora mismo esta Sony A7 III montada en un trípode completamente normal, simple, común y corriente. Este objetivo que utilizo sí es el 28-75 milímetros y lo suelo utilizar a un rango focal de 50 milímetros. ¿Y por qué utilizo este objetivo y no el objetivo que está utilizando ahora Andrea, que es el 17-28 milímetros? Es porque este objetivo zoom un poquito más tele me permite desenfocar más la parte del fondo y me permite tener un encuadre un poquito más centrado en la persona que está hablando y no que muestre tanto del fondo, ¿no? Entonces me centro más en la parte que quiero que salga en realidad en mi video. Para poder monitorear esto, ya que suelo grabar de forma solitaria, a veces aquí en el estudio, Andrea a veces tiene cosas que hacer, entonces necesito monitorearme con este monitor que tengo montado aquí encima de la cámara. Es el Ninja Atomos 5. Este es un monitor que quizás ya has visto muy seguido en el canal. Lo he utilizado en fotografía porque también me permite grabar los ajustes que estoy utilizando directamente desde la cámara. Entonces, a pesar de ser un monitor, me permite también hacer esta función de grabar directamente desde mi cámara para que nuestros videos de fotografía sean aún mucho más interesantes. Ahora sí, hablemos un poquito más de la iluminación. La iluminación sí la sostengo en un parante un poquito más robusto, más grueso, para que pueda soportar el peso del foco LED y también del difusor que voy a utilizar. El foco LED también ya lo conocen, es el Godox SL60W, lo he utilizado muchísimo para hacer fotografía o video aquí en el estudio o en casa, porque este necesita estar conectado a una corriente y es por esto que no lo puedo sacar, a menos de que tenga una batería externa, ¿no? Pero creo que aún no tenemos presupuesto para esto. El difusor que suelo utilizar con esta iluminación es este Octavox y le he puesto una especie de reel o rejilla para poder direccionar mucho mejor mi luz y que la luz no se esparza por todo mi fondo y este sea iluminado únicamente con los focos LED que tengo en la parte de atrás. Esta es la iluminación, ya hablamos del audio, de la cámara. Ahora nos vamos a hablar de la parte del fondo. Si eres seguidor de este canal, quizás tú hayas conocido el escritorio que tenía una especie de LED o puntitos de LEDs pegados en los bordes para poder tener un estilo un poquito más marcado, ¿no? Pero como puedes ver, en esta nueva oficina hemos marcado algo totalmente distinto, un poquito más soft, más suave y un poquito más ordenado. El escritorio es bastante más largo que el anterior y esto me permite tener muchas cosas que utilizo en mi día a día en mi trabajo, ya sea para editar fotografías, ya sea para editar en YouTube o para editar en la productora en la que trabajo. Se llama Rollo Negro, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y generalmente esta productora se encarga de hacer videos corporativos para empresas grandes o medianas. Generalmente hacemos videos publicitarios y fotografía publicitarias. Entonces quizás abajo les voy a dejar las redes sociales para que vayan a seguirnos y saber más de nuestro trabajo. Como pueden ver, tengo bastantes elementos decorativos, generalmente los pensé para utilizarlos en YouTube para que el fondo sea muy bonito, pero la verdad es que suelen ser muy útiles también. Aquí tengo un reloj con una alarma que me permite tomar mis tiempos de trabajo. El escritorio también me da chance de poder tener los parlantes a los extremos y de esta forma poder editar muchísimo mejor. El sonido es muy envolvente y de verdad este escritorio ha sido, creo que la mejor compra que he hecho hasta el momento, porque a pesar de tener quizás algunas cosas tiradas por acá y en medio de mi desorden yo puedo encontrar un orden, porque si este escritorio fuera un poco más pequeño quizás todo se vea mucho más saturado. Entonces creo que la verdad la medida que estoy utilizando ahora mismo, si es que les interesa, ese es de 1,60 m de largo. El parado no me acuerdo cuánto medía, 75 centímetros, pero este largo de aquí es de 1,60 m. La laptop que utilizo para los videos o para editar las fotos es una MacBook Pro, no recuerdo el modelo, pero es del año 2020. Ahora sí hablemos de lo que quizás les llame más la atención, que es esta iluminación roja que tengo por acá. Estos de aquí son los tubos LED de la marca Nanlite del modelo PavoTube o PavoTube 2.6C. Estos modelos son muy versátiles, la verdad son muy cómodos de utilizar y si te has dado cuenta simplemente lo he sujetado y lo he sacado. Y es que estos tubos me permiten colocarlos de forma imantada y vienen con estos adaptadores que tú puedes colocar en la parte que quieres imantar o pegar estos focos y que sean mucho más fáciles de poner y sacar. El de allá sí que está pegado únicamente al estante porque el estante es de metal, entonces no necesita estos adaptadores, simplemente lo coloco y ya está pegado. Pero creo que la parte más importante aún no la he mencionado, es una de las partes más importantes para mí y es este sillón. Anteriormente tenía otro sillón, este lo he cambiado por completo
y no he decidido comprar estos tipos de sillones que son un poquito más de diseño gamers, que son muy coloridos o que tienen LEDs en la parte de atrás o en la parte de abajo, porque siento que iba a desentonar muchísimo con el fondo que yo ya había marcado o el estilo que ya tenía en la parte de atrás. Como me dijo Andrea una vez, el sillón creo que es una parte muy importante para un editor porque es como cualquier otra pieza que vas a utilizar para tu trabajo. Si estás grabando, quizás vas a necesitar invertir en objetivos, en cámaras, en baterías, memorias, etc. Pero creo que una parte fundamental de un editor es la parte donde va a descansar su cuerpo. Entonces me pareció muy importante que comprar un sillón que sea muy cómodo y no un sillón como el que tenía ya, que quizás ya me quedaba un poquito corto porque sí paraba así doblado, porque el espaldar se iba muy para atrás cuando yo no lo decía. Entonces este es perfecto, siento que me va muy bien. Y bueno chicos, este es todo el setup que utilizo para los videos aquí en YouTube, pero ¿qué les parece si cerramos este video como se merece? Y bueno chicos, muchas gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. No olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte. Si tienes alguna duda, déjamela abajo, yo con mucho gusto voy a responderte muy rápido para poder ayudarte a resolver las dudas que puedas tener. Te recomiendo que estés muy atento al canal porque este sábado vamos a tener un video muy interesante. Vamos a hacer un video B-roll y van a poder ver el detrás de escenas, el detrás de cámaras. Vamos a grabar algo muy genial aquí en el estudio. Andrea va a estar a cargo de ser la operadora de cámara y junto a mí vamos a hacer una especie de codirección para crear algo muy genial. Entonces lo que van a ver es el video B-roll y van a poder ver el detrás de cámaras y el resultado final. Así que no se pierdan el video de este sábado. Bueno chicos, nos despedimos. Andrea está grabándome ahora mismo. Y bueno, ambos nos despedimos, ¿verdad? ¿O no? Ambos nos despedimos chicos. Los esperamos en un próximo episodio. ¡Chao!